Se sabe que Francisco I. Madero dio a conocer el llamado Plan de San Luis durante 1910. La intención de dicho plan era que la población se sublevara en contra del gobierno del general Porfirio Díaz. Desde luego que el Plan de San Luis generó bastante eco en el norte de México, mientras que en el centro del país apenas si hubo quienes le prestaron atención, mientras que en el sur muchos ya estaban combatiendo, no a favor de Madero, aunque sí contra las injusticias del porfiriato. Lo anterior genera muchos malentendidos, debido a que muchas personas suponen que Emiliano Zapata y su gente siempre fueron simpatizantes de Madero, lo que es falso, debido a que ellos ya luchaban por cuenta propia, y fue hasta los primeros meses de 1911 que los hombres y mujeres del sur del país finalmente apoyaron la lucha maderista, debido a que uno de los preceptos del Plan de San Luis, más allá de las cuestiones legales y políticas, mencionaba que el nuevo gobierno se comprometía a devolver a los campesinos las propiedades que habían sido tomadas por los hacendados, lo que ocasionó que la gente de Morelos decidiera apoyar esta nueva lucha y combatir en favor del maderismo, secundando dicho plan. Lo que pocos imaginaban era que el nuevo gobierno no cumpliría cabalmente con aquel precepto, lo que daría lugar a una nueva lucha en contra de los nuevos mandatarios, y su estandarte sería otro plan, con una estructura encaminada a una transformación social y no a una política. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta el Plan de Ayala, historia y vigencia. Madero logró el triunfo e inclusive los zapatistas lo celebraron. De hecho, Madero fue el padrino en la boda de Emiliano Zapata, sin dejar de lado que el futuro presidente llamaba al caudillo general, a pesar del descontento de muchos militares que sí se habían formado en el colegio militar. Lamentablemente, las promesas agrarias se hicieron esperar y los combatientes del sur fueron convocados a abandonar las armas, lo que generó gran descontento, sobre todo al enterarse de que muchos de los sublevados del norte, luego de haber apoyado a Madero en su triunfo contra Díaz, simplemente volvieron a sus labores diarias a cambio de un pago que no valía el precio de haber expuesto su vida. No pasó mucho para que los hombres de Morelos se dieran cuenta de que Madero no valoraba a quienes lo habían llevado a la victoria y que simplemente se convertiría en un político como tantos otros. Lo peor fue que no pasó mucho para que las tropas federales empezaran las hostilidades contra los campesinos del sur, siendo el anuncio de una nueva lucha durante un gobierno interino que el mismo Madero había aprobado mientras llegaba a la presidencia, de modo que no pasaron sino unos cuantos días con Madero a la cabeza del nuevo gobierno cuando el 28 de noviembre de 1911 se dio a conocer el Plan de Ayala, firmado en el lugar del mismo nombre, en el estado de Morelos, solo 3 días antes. Dicho plan era un manifiesto a la población, al que se conoció también como el Plan Libertador de los hijos de Morelos, afiliados al ejército insurgente. Se comenzaba mencionando que el pueblo entregó su vida en el movimiento liderado por Francisco I. Madero, esperando encontrar la libertad y alcanzar finalmente una vida digna, lo que evidentemente fue una promesa vacía, debido a que Madero no solo permitió que el presidente interino intentara silenciar con las armas a los campesinos del sur, sino que, una vez como mandatario, dio continuidad a los ataques de las tropas federales contra las poblaciones de Morelos, sin dejar de lado que contra la voluntad del pueblo había impuesto en la vicepresidencia al ciudadano José María Pino Suárez, lo que lo convertía en un político más, dando lugar a una nueva dictadura que se hacía pasar por gobierno democrático. Más allá
de las declaraciones anteriores, en el Plan de Ayala se desconocía como jefe de la lucha armada a Madero, lo mismo que como presidente, y convocaba a poner fin a su gobierno, mientras que el cargo del jefe de la lucha libertadora se otorgaría al general Pascual Orozco, y en caso de que éste no aceptara, dicho puesto sería ocupado por el general Emiliano Zapata. De igual manera, la Junta Agraria se negaría a cualquier negociación que postergara la devolución de las propiedades, montes y canales de agua que los hacendados tomaron de mala manera con la protección de los gobiernos de Díaz y Madero, lo mismo que serían devueltos a sus dueños legítimos, siempre y cuando dispusieran de los títulos de propiedad, sin dejar de lado que se expropiarían distintas zonas que se habían convertido en monopolios, y de esa manera se formarían ejidos o colonias agrarias que mejorarían la calidad de vida de los pobladores. Se advertía que los científicos y hacendados que se opusieran al plan verían nacionalizados sus bienes, los que serían empleados en beneficio de las viudas y huérfanos de aquellos que cayeran en la lucha promovida por el plan, mientras que aquellos caudillos del pueblo que apoyaran a Madero y que en ese momento se opusieran al nuevo plan serían considerados como traidores a la causa y a la patria. Después del triunfo del Plan de Ayala, la Junta de los principales jefes designaría a un presidente interino que convocaría a nuevas elecciones, mientras que otro tanto sucedería con los gobernadores en los estados. Finalmente, se invitaba a Madero y a su gabinete a abandonar sus cargos si es que deseaban evitar una lucha que traería graves consecuencias. Los principales implicados en el Plan de Ayala fueron Emiliano Zapata y el profesor Otilio Montaño, junto a otros zapatistas que destacarían en los siguientes años de lucha. Nos parece interesante que aquel plan, que era bastante breve si se le compara con otros de la época, se mantuvo bastante vigente durante casi una década, y desde luego que tuvo efectos, debido a que la lucha zapatista en el sur y luego la lucha orozquista en el norte desestabilizaron enormemente el gobierno maderista. De hecho, el presidente aprobó que algunos generales despiadados entraran a Morelos y causaran incontables daños a la sociedad civil. Durante 1913, en plena decena trágica, las hostilidades se vieron disminuidas a causa de que el general Felipe Ángeles se hizo cargo de las operaciones del sur. Ya en la presidencia de Victoriano Huerta, varios de sus asesores vieron en el Plan de Ayala una clara oposición a Madero, de modo que consideraron convocar al Ejército Libertador del Sur para que se uniera al nuevo gobierno y luchara en contra de los constitucionalistas, lo que generó indignación en el zapatismo, a causa de que ellos eran opositores a Madero, mas no por eso iban a convertirse en aliados de aquellos que acabaron con él de forma desleal. Durante 1913 y 1914, los zapatistas siguieron combatiendo con la intención de defender los postulados del Plan de Ayala, que más que un plan era su bandera de lucha. No olvidemos que a pesar de que el Barón de Cuatro Ciénegas encabezaba la lucha contra el huertismo, los zapatistas jamás apoyaron al constitucionalismo, a pesar de que combatían a un mismo enemigo. Siendo todavía el año de 1913, el plan sufrió algunas modificaciones, donde en lugar de Francisco I. Madero se desconocía como presidente al usurpador Victoriano Huerta, mientras que a Pascual Orozco se le declaraba indigno de los honores que le habían conferido los campesinos del sur, mientras que Emiliano Zapata sería el nuevo líder de la lucha agraria. Ya para finales de 1914 y con Victoriano Huerta fuera de la presidencia, los caudillos triunfantes hicieron lo posible para que los elementos del Ejército del Sur se unieran a la Convención de Aguascalientes y al nuevo gobierno, y fue el general Felipe Ángeles el encargado de hacer todo lo posible para su incorporación.
los zapatistas aceptaron solo si la convención adoptaba el Plan de Ayala. Francisco Villa, uno de los hombres con mayor influencia dentro de la convención, estuvo de acuerdo siempre y cuando dicho plan descartara los ataques contra Madero, lo que sucedió, ocasionando que el Ejército Libertador del Sur se convirtiera en parte del gobierno convencionista. Los siguientes años, ya con Villa y Zapata vencidos, durante 1917 se aprecian algunos elementos del zapatismo en la nueva Constitución, a pesar de que los zapatistas fueron los grandes excluidos. Sucedió que el Ejército Libertador del Sur siguió en pie de lucha, aún abanderados por el Plan de Ayala, aunque es bien sabido que la lucha ya estaba perdida. Durante 1919, Emiliano fue emboscado y acabaron con él, dando lugar a que el Ejército del Sur siguiera en pie durante un año más, y ya para 1920 varios militares se sublevaron contra el gobierno de don Venustiano, ocasionando que en el sur también apoyaran esta nueva lucha, atendiendo a los preceptos del Plan de Ayala, lo que se cumplió a medias durante el gobierno de Álvaro Obregón y más adelante en el sexenio de Lázaro Cárdenas, de manera que el Plan de Ayala, más allá de ser un documento que proponía varias acciones y cambios sociales, fue lo que mantuvo viva la lucha en el sur del país y que hasta la fecha sigue siendo el gran distintivo del zapatismo, llegando a ser conocido y estudiado en otros países. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.